Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes, revisando algunas noticias, revisando algunas actualizaciones de información que salen en la red, en el sistema, en las diferentes aplicaciones que uno tiene, ¿no? En las diferentes redes. He estado revisando algo de LinkedIn y me encuentro con una publicación. Merly, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Con una publicación muy similar a lo que encontrábamos ayer en la sesión del mediodía, perdón, cuando les presenté el artículo de la entrevista que le hacían al presidente de Asbank, ¿no? Y acerca de las opiniones que tenía respecto al tema del congelamiento de deudas y las reprogramaciones. Hoy en día, temprano en la tarde, plan de 2, 3 de la tarde, revisé un nuevo ranking que presentan en el sistema financiero acerca de Caja Arequipa, ¿no? Caja Arequipa viene siendo un referente de las microfinanzas en el país y su gerente general o presidente del directorio, el señor Wilmer Dongo, ha brindado unas declaraciones respecto al tema coyuntural, ¿no? El tema del congelamiento de deudas, la reducción de tasas de interés, ya ha sido un análisis bastante bueno respecto al sistema financiero y quiero compartirlo con ustedes. Permítame, por favor, ubicar el artículo. Tenemos algunos problemitas técnicos. A ver, permítame, por acá está. Ya lo tengo. Y aquí lo tengo. Está cargando. Perfecto. Wilber Dongo Díaz es el gerente general de negocios, es el gerente central de negocios, perdón, de Caja Arequipa, institución que ha sido reconocida como la primera microfinanciera en el Perú con mayor reputación corporativa. Son palabras mayores, no es poca cosa, a nivel nacional se está convirtiendo en el líder principal de las microfinanzas, de las entidades microfinancieras. Y el tema en cuestión de esta entrevista es el siguiente, es la importancia de un gobierno corporativo en época de incertidumbre. ¿Cómo nos recordarán después de la crisis? Y aquí hay una pregunta similar, si no es la misma pregunta que le hacían ayer al gerente de Asban y también al señor de la entrevista que les presentaba el día de hoy. Moody's advierte riesgos al sistema financiero coreano por el lado del incremento de la morosidad. Coincide en esta advertencia con esta advertencia de la calificadora de riesgos. Moody's es una calificadora de riesgos a nivel internacional. El señor Dongo dice, en algunos países de nuestro continente, las calificadoras de riesgo, incluso le han reducido su calificación. En el caso peruano tenemos una advertencia por la empresa Moody's basada en la potencial morosidad que podría generarse en los meses siguientes. Sin embargo, el organismo regulador desde el inicio de la pandemia, se refiere a la SBS, emitió una serie de normas que han permitido a todas las entidades del sistema adoptar distintas medidas con el objetivo de fortalecer la solvencia de cada entidad. A fines de agosto podemos observar que el ratio de cobertura de riesgo de morosidad se ha incrementado a un promedio de 190%, estando antes de la emergencia aproximadamente el 140%. Además, se cuenta con más de 21.000 millones de soles en capital adicional en el sector bancario para afrontar potenciales contingencias. ¿Recuerdan lo que veíamos hoy día que les planteaba mis dudas personales respecto al cumplimiento normativo de Basilea, de los acuerdos de Basilea por parte de las instituciones financieras? Y yo creo que aquí nos está dando la respuesta que buscábamos el día de hoy, ¿no? Y vuelvo a recordarlo, o sea, uno no se pone de acuerdo y van apareciendo los temas de acuerdo al avance de nuestro curso y de acuerdo a lo que queremos ver respecto precisamente a la base teórica. Y esto no hace más que confirmar que las bases teóricas se van encontrando en el momento preciso con la realidad. ¿Qué opinas sobre la nueva ley de reprogramación y congelamiento de deudas? ¿Es suficiente para evitar que se rompa la cadena de pagos y proteger la solvencia financiera de las entidades del sector? El señor Dongo indica, se ha emitido la ley 31050 y el último domingo su reglamento, el 296-2020. Esta norma pretende que las entidades financieras se acojan al programa de garantías COVID-19 que el Estado ha puesto a disposición hasta por un monto de 5.500 millones de soles. De esta manera, el Estado promueve que las entidades financieras faciliten nuevas reprogramaciones a las personas con deudas vigentes, con beneficios de reducción del costo actual del crédito mediante una menor tasa de interés.
la condonación de una o varias cuotas en el cronograma de pagos o la combinación de ambas. Repitamos, esto promueve que las entidades financieras faciliten nuevas reprogramaciones a las personas con deudas vigentes, con beneficios, por ejemplo, de reducción del costo actual del crédito mediante una menor tasa de interés, la condonación de una o varias cuotas en el cronograma de pagos o la combinación de ambas situaciones. Asimismo, está la opción del congelamiento de hasta 90 días únicamente para clientes que contaban con calificación normal o con problemas potenciales al cierre del mes de febrero. El reglamento limita que solo puedan acceder a aquellos deudores que tengan más de 10.000 soles de deuda si se trata de créditos de consumo, de hasta 20.000 soles en el microcrédito, 50.000 soles en créditos vehiculares y hasta 250.000 soles en caso de créditos hipotecarios. Según la estadística de la Superintendencia, el número de deudores de todo el sistema financiero al cierre de agosto nos refleja un total de 7.175.000 clientes en todos los tipos de créditos, cifra ya menor a la anunciada por los representantes del gobierno que difundieron que se pretendía llegar a más de 7.5 millones de beneficiarios con este programa. Con las condiciones y restricciones de acceso, considero que se llegará a un máximo de 2.5 millones de deudores. Sin embargo, es importante precisar que las entidades financieras solo podrán activar la cobertura de la garantía que va desde un 40% hasta 80% sobre el saldo pendiente de capital, siempre que el cliente haya pagado por lo menos un tercio de las cuotas reprogramadas bajo este programa. ¿Cómo está el sistema microfinanciero peruano a la fecha que nos dicen sus indicadores? El sistema de microfinanzas peruano es reconocido internacionalmente por su desarrollo, su grado de solidez y gestión regulatoria que obliga a cumplir con todos los requerimientos exigidos a entidades del sistema bancario. Entre cajas municipales, rurales y pymes se tiene cerca de 30.000 millones de soles en créditos, correspondiendo más del 83% de este total. Las cajas municipales atienden más de 2.7 millones de clientes en créditos y se cuenta con más de 25.000 millones de depósitos del público en ahorros. Si sumamos al banco especializado del país, tenemos más de 40.000 millones de créditos en este sector. Los datos mencionados nos dan una dimensión de la importancia alcanzada no solo en el sistema financiero, más bien en la inclusión financiera y social de cada región. En los últimos años, las cajas municipales han permitido que accedan más de 2.5 millones de nuevos clientes con cuentas de ahorros, convirtiéndose en el principal sistema de bancarización según la información de inclusión financiera que la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP publica semestralmente. Y en lo referido a provisiones, al igual que el comportamiento del sector financiero en general, se ha procedido a generar provisiones de cartera voluntarias, pasando su ratio de cobertura de cartera tosada de un promedio de 124% en agosto del 2019 a 160% a agosto del 2020, 160%. En el caso de las cajas municipales y entre ellas con más del 200%, como es el caso de Caja Arequipa, sin embargo, se aprecia que existen distintas posiciones de este indicador y que algunas entidades ya venían con dificultades antes de esta pandemia. Adicionalmente, se ha capitalizado el 100% de las utilidades generadas en el periodo anterior, lo que refuerza su solidez y solvencia. Las medidas adoptadas han tenido un efecto en las utilidades generadas con una reducción de más del 50% en promedio al mes de agosto frente a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior. En julio, la morosidad del sistema financiero era 3.02% y a finales de agosto subió ligeramente a 3.10%. Al terminarse en agosto el plazo de congelamiento de deudas que se otorgó entre marzo y abril, ¿podría incrementarse los niveles de morosidad? Las disposiciones emitidas por el regulador, llámese la Superintendencia de Banca y Seguros, buscando no afectar la calificación del deudor, en este caso de emergencia, en este estado de emergencia, permitió que se generen reprogramaciones de las deudas que en algunos casos incluso congeló una o más cuotas, sin afectar el monto original de cada cuota. De esta manera se favoreció al cliente, pero afectaron los ingresos programados de cada entidad al disminuir el monto de cada cuota, entre otras opciones que se han realizado. Con dichas medidas, al cierre del mes de agosto, el ratio de morosidad se ha controlado. Si sumamos que también desde marzo la Superintendencia permitió congelar las deudas con más de 16 días de atraso al cierre de febrero, se ha tenido resultados que no reflejan la situación real de la calidad de cartera en los estados financieros de cada entidad. Muchas han actuado generando provisiones voluntarias para prevenir el daño real de cada crédito. Es evidente que las medidas han afectado a todas las entidades al no contar con ingresos percibidos reales. Las reprogramaciones que cada entidad han definido
están permitiendo acumular ingresos devengados e incluso capitalizando estos intereses en una nueva deuda reprogramada que se verán obligadas a revertir en los casos que se incumpla con estos compromisos y por lo tanto el reflejo de morosidad será mucho mayor en los próximos meses. Desde septiembre se ha procedido a descongelar los créditos que tenían más de 16 días de retraso al cierre de febrero, pero aún el uso de refinanciaciones en estos casos está permitiendo que se tenga una contención de morosidad temporal. Cada entidad debe actuar con responsabilidad en el tratamiento de cada cliente y en la transparencia que exige la elaboración de sus reportes financieros. Se dan cuenta que todo lo que nos está mencionando tiene que ver con lo que veíamos al cierre de la conferencia del mediodía respecto a los pilares, a las acciones y a los procedimientos, propósitos y objetivos que tenían o que tienen los acuerdos de Basilea. Dadas las normas emitidas para enfrentar la crisis por el gobierno y la superintendencia, ¿qué recomendaciones podría hacer para conservar la salud del sistema microfinanciero? Al igual que las personas se están adaptando a la nueva realidad, igualmente las empresas se han visto obligadas a asumir cambios importantes en sus procesos para seguir atendiendo a sus clientes. Entre los cambios se cuenta la adopción de herramientas digitales tanto en la comunicación interna o externa, por ejemplo, el uso de videoconferencias o redes sociales. Sin embargo, considero que el objetivo de la mayoría ha sido adaptarse tecnológicamente y pienso que eso es un error. Sin haber hecho un análisis de su propósito institucional, modelo de negocios y de su interés real en la satisfacción y experiencia del cliente, debemos hacernos siempre la pregunta: ¿cómo queremos que nos recuerden después de esta crisis? La conexión emocional y humana que existirá entre los clientes y una entidad o marca será el resultado de nuestras acciones del día de hoy. Las personas no solo requieren de mayor acceso digital, nuevas aplicaciones, primordialmente quieren saber qué conocemos de su existencia, que son parte importante para nosotros y que actuamos en base a sus necesidades y las de la sociedad en general. No me equivocaba cuando el día de ayer les hablaba de esto, a raíz de un curso que había tenido el día de ayer en la mañana, donde las barreras que nos formamos cuando queremos generar productos o comercializar productos, por ejemplo, de seguros o productos de inversiones, no está en la mala calidad de los productos, ni siquiera en el precio de los productos, sino en la calidad del servicio que brindamos. Muchas veces en el Perú, y sobre todo en el tema microfinanciero, se tienen más vendedores que asesores, y eso es lo que está diciendo el señor Wilmer Rongo. Hay que cambiar también desde ese punto de vista el chip que se tiene. El asesor debe hacer valer lo que cuesta el producto que le ofrece a su cliente. Ese es el resumen de esto. La transformación digital, dice el señor Dongo, que tiene un sinfín de definiciones y de expertos en su implementación, no es ni será la razón de la existencia de una empresa. Si no se pone al centro de las decisiones a los clientes, a las personas, debemos entender que no hay innovación sin personas, que debemos aprender a convivir con los cambios, porque los cambios siempre estarán, que nuestro modelo de negocio debe avanzar en lograr una interconexión con los clientes, creando un verdadero ecosistema de servicios en línea, facilitando los accesos a los servicios con simplicidad, pero llevando la hipersonalización de experiencias positivas a cada cliente. Respecto a Caja Arequipa, ¿cómo están los estados financieros de la empresa? ¿Cómo actuaron en este periodo? La crisis ha afectado a todos, indica el señor Dongo. En Caja Arequipa, desde el primer minuto del anuncio realizado por el presidente, asumimos con mucha responsabilidad que debíamos enfocarnos en las personas, nuestro personal, clientes y población en general. Y sigue contándonos varias cosas de Caja Sullana. Más allá de los objetivos institucionales de un buen gobierno corporativo, velando por un adecuado funcionamiento en los órganos de gobierno, mejora permanente del control interno, entre otros, las empresas como organismos vivos son el resultado del compromiso y actuación de las personas, colaboradores, para servir a personas, clientes, basada en la confianza, responsabilidades y actuar transparente. De tenerse como objetivo principal dicha misión, no solo las empresas, sino toda la sociedad podrán seguir desarrollando. Qué excelente análisis, y fíjense los buenos comentarios que ha generado esta entrevista. Excelente análisis del sistema financiero, nos indica. Excelentes comentarios de parte del señor Domo, y que calzan con la realidad que venimos viviendo. Eso es definitivo, eso es totalmente definitivo.
Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy, soy bachiller en Economía y especializado en orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. De verdad que siempre es un gusto estar con ustedes, estar tratando los temas que nos convocan en este curso. Permítame, estamos entrando, a ver, tenemos un problema, acá está, aquí lo tenemos. Este es el inicio de nuestra sesión número 12, que es la gestión en sí del riesgo crediticio, y en esta unidad número 3, dentro del segundo módulo de gestión del riesgo crediticio, la calificación y clasificación del deudor financiero. Vamos a ver la evaluación del riesgo crediticio, la clasificación del deudor y la exigencia de provisiones, la administración y gestión del riesgo crediticio y el impacto del riesgo en general en la gestión de las entidades financieras. La evaluación del riesgo crediticio. ¿Qué tiene que saber un analista de créditos? ¿Por qué hablo del analista de créditos al empezar a hablar de la evaluación del riesgo crediticio? Porque como veíamos, por ejemplo, en las sesiones del día de ayer, la gestión integral de riesgos parte de la asignación de roles y funciones dentro de las entidades del sistema financiero, donde el liderazgo neto, porque genera políticas, porque genera estrategias, porque genera acciones a tomar en el rubro del riesgo, es la dirección ejecutiva de las empresas del sistema financiero, asignando funciones hasta 5 niveles, y fíjense que yo reclamaba que en ese tipo de funciones no se consideraba, por ejemplo, el analista de créditos. Es el analista de créditos quien finalmente, internalizando sus reglamentos, internalizando sus políticas de crédito, internalizando el apetito a aversión o aversión al riesgo que tenga la entidad que representa, debe llevar a cabo todo el proceso de mitigación en términos estrictamente operativos, de campo, generando ese binomio cliente-asesor que permita que tu cartera de créditos, que la cartera de créditos de la entidad financiera sea totalmente sana y que promueva el desarrollo y la rentabilidad de esta cartera. Fíjense cómo la misma realidad nos lleva a seguir insistiendo en el tema. El analista de créditos tiene que ser un asesor, no un vendedor. ¿Cuántos problemas se pueden haber resuelto? Y estoy seguro que dentro de todas las instituciones hay gente que ha hecho esto como una práctica permanente a partir de la pandemia. Perdón. Analistas de crédito responsables que tal vez lo han venido haciendo inclusive antes de la pandemia, en la gestión y control del riesgo, pensar en el qué pasaría si, la eterna pregunta que debemos incrementar, que debemos adherir ahora a nuestras evaluaciones crediticias, a sabiendas de emergencias sanitarias como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues es el momento, es el año propicio para poder cambiar las cosas como las veníamos haciendo. ¿Qué tiene que saber un analista de crédito? El analista de crédito evalúa la solvencia de las personas que aplican a la obtención de un préstamo bancario. Evalúan el nivel de ingresos y capacidad de pago de los clientes que hagan una solicitud de crédito, además de determinar si cuenta con activos y obligaciones financieras. Los analistas de crédito se enfocan en examinar la información crediticia para calcular el riesgo financiero existente de ser aprobado el préstamo o crédito solicitado. Y fíjense que este pequeño resumen que se muestra respecto a las funciones propias del analista de crédito o a lo que debe saber el analista de crédito, resume la evaluación objetiva y la evaluación subjetiva. ¿Qué debe hacer el analista de crédito? ¿Cuál es su función principal? Realizar una buena evaluación que permita determinar si el cliente solicitante tiene capacidad de pago, evaluación objetiva, y tiene voluntad de pago, evaluación subjetiva. Y como lo decíamos la semana pasada, inclusive esa evaluación subjetiva, que por concepto posiblemente no se podría decir vas a cuantificarla, posiblemente en la práctica sí se pueda cuantificar. Porque hay ingredientes en la evaluación que de primera mano, a la toma de información, posiblemente solamente lo ves, pero no lo puedes cuantificar. Sin embargo, en tu trabajo de escritorio, en tu trabajo de gabinete, cuando has recopilado toda la información posible, la buena información de la mejor manera, porque hiciste una visita in situ muy provechosa, porque entraste en confianza con el cliente de tal manera que el cliente te brinda la información pertinente para que tú puedas hacer una buena evaluación. Es a partir de ello que lo que debe saber precisamente el analista de crédito es saber evaluar. Saber evaluar
En perspectiva a probabilidad de no pago de crédito, por ejemplo. Oye, Juan Carlos, qué pesimista que eres. No, no se trata de ser pesimista. En realidad, se trata de ser, valga la redundancia, realista. Más aún, la realidad nos está dando el portazo en la cara. ¿Qué bien hubieras hecho si tú hubieras previsto una situación de emergencia en general? No ibas a proveer, acabo de leer un artículo, o acabo de escuchar en realidad, esas tantas teorías de conspiración en las que yo creo algunas cosas me parecen ciertas, respecto a que se hablaba del COVID y con algunos protocolos que hoy día están saliendo, se hablaba del 2017, con esas teorías del nuevo orden mundial y todo, ¿no? O sea, ¿por qué mezclo este tema? ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque me lleva a pensar que hemos venido trabajando de una forma inmediatista. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? La forma inmediatista es yo logro mi resultado y punto. Pues el resultado que me piden diariamente, semanalmente, mensualmente, evalúo si cobré, tengo mi mora baja. Si incrementé mi saldo de capital en créditos, también bajo en mi mora y tengo más número de créditos, porque no necesariamente son clientes nuevos que estoy trayendo. Pero ahí queda la evaluación, ahí queda la evaluación. Y eso, de verdad, con esta nueva realidad, con las nuevas posibilidades que el mercado hoy en día nos van a estar tocando la nariz permanentemente, yo creo que se debe cambiar. Ya no podemos ser inmediatistas. Tienes que pensar en que, en ese segundo punto, ¿qué pasaría si la visión de futuro, los FODAs, son importantísimos. Tu flujo de caja. Yo tenía de verdad un fastidio único al comienzo de mi carrera como analista de crédito hacer los flujos de caja. Qué pesado. Y lo mejor de todo es que hoy en día no tienes que hacerlo. No necesariamente tienes que realizar el flujo de caja, porque todo está prácticamente automatizado. Por enésima vez, tengo unos formatos que te pidan la información, pídanlo, soliciten. Se los voy a enviar. Sergio, hazme acordar, por favor. Sergio es mi facilitador con Camex, de terminando la conferencia poderlo facilitar directamente a Camex, por favor. Entonces, es eso. Te estás formando como analista, sigue indicaciones. No te voy a decir, aprende de lo que te estoy diciendo, pulpín. No, 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 no. Toma la información que te damos y procésala, utilízala. Chapa lo mejor que puedan decirte para que vayas cultivando tu carrera como analista de crédito. Es lo mejor. Así es, Ricardo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Antes eran a pulso, claro, antes eran a pulso. Sin embargo, no faltaban aquellos analistas que siempre han habido dedicados, que se pusieron a jugar con el Excel, ¿no? ¿Quién no aprendió el Excel? Hoy día hay infinidad de cursos en Excel que te hacen un trome con el Excel, pero antes, en mi época, no soy tan viejo, pero en mi época el Excel lo aprendías a golpes y porradas, equivocándote. ¿Qué no se ha aprendido en la vida equivocándose tal vez? Fíjate que da en el dedo, en el bull, así, en el dedo en la frente, el equivocarse y aprender. Que tiene que ver con las tres dimensiones de la mitigación, de la gestión de riesgo, de la gestión integral del riesgo. O sea, identificas cuál es el riesgo, te preparas a enfrentarlo, a enfrentar las debidas pérdidas que puede ocasionar el riesgo, y también lo mitigas para que no te vuelva a afectar tanto como te afectó ahora. Lo mismo, te equivocabas en una fórmula y la generabas, te volvías a insistir, sí, pues, como dice Ricardo, se hacía pulso, hoy en día está automatizado, cargas datos nada más, cargas datos, lo único que tendrías que hacer, analista de crédito que quiere ser un buen asesor, es generar, por ejemplo, tu análisis de sensibilidad, y con eso tiras la información a tu flujo de caja. Y con eso estás llamando, señor, ¿cómo está? Mire, está revisando su expediente, su flujo de caja, mire, usted ahorita tendría que hacer esto, ahorita tendría que hacer lo otro. ¿Ustedes creen, más allá de los clientes que tengan serios así problemas, ustedes creen que un cliente, porque, a ver, vamos, seamos sinceros,
Congelamiento de deuda, reprogramación, todos se han metido, todos. No importa si estaban bien o podían afrontar o no la emergencia. Todos se han metido. Todos se han metido a eso. Entonces, ¿qué pasaría si tú permanentemente estás atrás de tu cliente indicándole, vamos a hacer esto, hagamos lo otro? Meta plata acá, venda más acá, abra una horita más, una horita menos su negocio. Compre en otro sitio, de repente consigue mejores proveedores. ¿Ustedes creen que el cliente va a reclamarle una reprogramación, va a pedirle, oye, bájame la tasa de interés? Si tiene el servicio soñado de parte del asesor de crédito. Oye, pero no me pagan tanto como... No, sí te pagan bien, al analista de crédito se le paga bien. Tiene un buen sueldo fijo, tiene un buen sueldo fijo y buenas variables. Que en estas épocas de emergencia se pueden haber movido, les aseguro que sí. Que suspensión perfecta, que términos de contrato, perfecto, lo entiendo. Pero aquellos que se mantienen, se van a mantener porque tienen muñeca para manejar a sus clientes. Posiblemente, estoy casi seguro que lo que se va a mover, lo que va a disminuir son los promotores de crédito. Pero esos promotores se van a ir quedando los más especializados, ¿no? Porque creo que hay bastantes promotores aquí dentro de esta audiencia. ¿Y por qué se quedarían los más especializados? ¿Saben por qué se quedarían? Porque serían los promotores que le generarían menos tiempo de respuesta a los clientes. Porque el promotor de créditos, ¿qué hace? Recopila información, trae los expedientes y se lo entrega al asesor de negocios, ¿verdad? Aquellos asesores que trabajan para Cristal, hay 2 o 3 empresas muy reconocidas en este tema, que trabajan con Scotiabank, con el Banco Continental, creo que el Banco de Crédito, bueno, el Banco de Crédito tiene su brazo microfinanciero que es mi banco. Entonces, ¿quiénes son los más especializados? ¿Ustedes creen que yo, jefe de agencia, voy a soltar a alguien que me trae buenos resultados? No lo vas a soltar. No lo voy a soltar. ¿Usted cree que voy a soltar a alguien que quiere aprender? No lo voy a soltar. ¿Usted cree que voy a soltar a alguien que viene un cliente y me habla maravillas de ese analista? No lo voy a soltar nunca. Voy a buscar que se promueva siempre hacia puestos de mejor estatus dentro de la institución. Depende de ustedes, la especialización. Y esa especialización tiene que ver con cursos como este, por ejemplo. No donde el señor Pereira que está dictando esto es lo máximo y es el non plus ultra, consul es el oráculo. No, no lo soy. No lo soy. Pero tengo mucha experiencia en esto. Experiencia que lo puedo poner a su servicio. De verdad. No hay ningún problema eso. Por eso, millennials, que no les puedes decir nada, atiendan, atiende hijito. Hijito, atiende lo que te dice alguien que sabe, tiene más tiempo que tú en esto, ya no que sabe más que tú, tiene más experiencia en esto. No te dejes ganar porque un mes te aplaudieron y el otro mes, y te vuelves un irregular, porque un mes está muy bien, el otro mes descansas, porque muy bien bacán, descansa, dice colchón, claro. Sé constante, sé permanente, busca opciones. No, tu meta no sea ser jefe de crédito, de repente puedes llegar a ser gerente de riesgos. Y cuando llegues a esa posición, acuérdate de este curso, del señor Pereira, o de Juan Carlos, como quieran llamar. El analista de créditos tiene una amplia gama de posibilidades. Y cuando llegue una consolidación profesional, es muy posible que ya no piense quedarse a trabajar para una empresa o trabajar bajo una boleta de pago, quiera ser asesor independiente. De verdad, si eres bueno, donde vayas. Tus mismos clientes te van a buscar. ¿Ok? Las principales funciones del analista de crédito es brindar asistencia y asesoría sobre los productos crediticios a clientes nuevos y clientes recurrentes o existentes. Realizar un análisis preciso de la condición financiera del cliente. Brindar asistencia al gerente de la sucursal previo a la aprobación o negación del crédito, a los fines de garantizar que el cliente cumpla con los requerimientos establecidos. Aquí toca un punto importante porque, a ver, todos tenemos metas personales. Todos queremos llegar a situaciones expectantes en el desarrollo profesional. Todos queremos desarrollar exitosamente una carrera. ¿Vale ser egoísta? Sí, es válido, es válido.
Es válido ser egoísta mientras no pisotees a nadie, mientras no le pongas el pie en la cabeza a alguien, ni le metas un codazo para que te deje pasar. Como les digo, no a riesgo de hacerle daño a alguien, ¿ok? El egoísmo es bueno. Pero si en una institución, en una agencia, no se trabaja con espíritu de equipo, no se va a lograr nada. Porque tienes un carro que es los resultados, tienes un carro que es tu agencia, y el uno tira para el sur, el otro tira para el norte, el otro tira para el este y el otro para el oeste. ¿Cómo avanza ese carro? ¿Cómo avanza? Si cada quien ve por lo suyo. Y ven tanto solo por lo suyo que llegan a un comité de créditos y se sacan los ojos en ese comité, porque el otro me cae mal, pues. Sí, no, ¿sabes qué? A los novatos no le vemos su crédito. Yo no tengo tiempo para ver créditos de gente que recién entra. No, estás actuando mal. Jefe de agencia, vote esa gente, deshazte de esa gente. De verdad. Yo les he contado esta experiencia. Entré a una entidad financiera que sí la sabían, la agencia de Vía El Salvador de Caja Metropolitana. Una agencia que estaba a punto de cerrar. Cuando me contrataron me dijeron, mira Juan Carlos, te vamos a contratar por un año, tu contrato es por un año, pero con el periodo de prueba de 3 meses. Si en 3 meses tú no levantas esa agencia va a ser cerrada. No es que te vamos a sacar a ti, ¿ok? O sea, el objetivo no es sacarte, pero como vamos a cerrar esa agencia y no hay otras agencias, te vas a tener que ir de tu periodo de prueba. Llegué cuando esa agencia tenía 19.5% de mora mayor a 30 días. Era un escándalo. ¿Y por qué tenía? Y ahí se conjugaban dos de los peores problemas que pueden hacerse en una cartera. La no recuperación efectiva y tampoco la colocación efectiva. Tenían 4 años esa agencia tenía. En el Parque Industrial de Villa El Salvador, 4 años. Tenían 10 analistas de microcrédito. Porque ni siquiera había pignoraticio. El pignoraticio lo hacía el mismo jefe de operaciones. ¿Ok? Y solamente tenían colocados 4.200.000 soles que me dio entre. Se habían dejado estar. La administradora era la mejor amiga de su grupo de analistas, porque habían 2 hasta 3 grupos en esa agencia. Tú entrabas y y llegabas en invierno. Villa El Salvador invierno es bastante crudo por la humedad. Llegabas y encontrabas un ambiente, pero de esas películas de terror donde entras a un pueblo y ves las bolsitas de plástico que corren por el aire, así, horrible, ¿no? Se lograron cosas muy importantes, de verdad, se lograron cosas muy importantes. Yo venía de Financiera Confianza, jalé a 3 personas de Financiera Confianza, que eran de mi total, vale la redundancia, confianza, y me ayudaron a reorganizar el tema, con nuevas perspectivas, gente que no quiso adaptarse del equipo que había, se tuvo que ir porque se tuvo que ir, pues, ¿no? Realmente no, así es el trabajo, es un tema de trabajo. Me quisieron imponer a una persona porque es el hermano de la amiga de uno de los gerentes. Nunca me gustaba, a mí me gustaba armar mis equipos a mí, personalmente. Pero ya cuando te lo imponen, pues, ¿no? No duró mucho tampoco esta persona, 2 meses creo que estuvo con nosotros, y 2 meses fue por la insistencia de este gerente que mira que es el hermano, darle una oportunidad, darle otra y darle otra. Y le iban teniendo oportunidades hasta que ya no, pues. Es querer este trabajo. Este muchacho que le digo que venía recomendado, llegaba, abríamos a las 9 y llegaba siempre, o sea, no había día que llegara temprano 9:15, con su periódico bajo el brazo. Se sentaba supuestamente a hacer su hoja de ruta, leía su periódico hasta las 9:30, 10 y salía al campo. Un mes no traía nada, sí, nada, ni crédito, o sea, tuve la precaución y creo que fue la mejor medida de no asignarle cartera, o sea, no heredarle cartera. No traía nada, era puro, o sea, y es más, o sea, se conversó con el gerente para decirle, mira, le voy a dar la oportunidad, y mira, vamos a ser tan bacanes con él que le vamos a dar la oportunidad que él haga su cartera, para que mañana no me diga, no, me ha dado cualquier cartera, no sirve, está mal gestionada y todo. Un día lo llamo,
plan de 11 de la mañana. Oye, le digo, ¿y dónde estás? Haciéndole seguimiento. O sea, ¿estás en tal sitio? Ahí, yo hacía eso. Ahí te llego. ¿Dónde estás en tal sitio? Dame 5 minutos y llego. Porque tienes que chequear a la gente. Y no por un tema de desconfianza, sino porque tienes que acompañar, eres un líder, no eres un jefe. Tienes que acompañar el trabajo de tu gente. ¿Dónde estás? Viendo un cliente y la parte más lejos me decía, pues de Villa El Salvador. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Espérame. No, no, porque ya estoy terminando y yo me voy para la oficina, pues estoy llevando documentos. Mira, posiblemente va a ser mi primer cliente. Ah, qué bueno, ya pues. Entonces, te esperamos. Papi, papi, se escuchaba atrás del teléfono. No te olvides, cuando regreses, de que me traigan mis colores. Está en su casa el señor. Vivía en Surco. Estaba en su casa. Se convirtió en un enemigo jurado mío. Su hermana, que también era una conocida mía, no me ha vuelto a hablar nunca más en la vida y se acordaron de toda mi parentela. ¿Qué quieren? O sea, a mí me han fastidiado mis jefes. Posteriormente, ahí vino en la caja, me fastidiaban que yo era una mamá gallina, que yo arropaba. Pero hay una serie que yo sigo, que es una serie policial. Y el jefe actúa de la misma forma como yo digo. O sea, el jefe de agencia, el líder de equipo, tiene que ser el que pone el pecho para las balas. Pero para ponerte el pecho para las balas, debo saber lo que está pasando. Si no, yo no tengo confianza en ti, ¿para qué trabajo contigo? ¿Cómo puedo defender una posición si no sé cómo hacerlo con alguien de mi equipo? Entonces, no es fácil trabajar con gente que no quiere hacer las cosas. Y fíjense, le decía, recibí 4.200.000 de cartera, 19.5 de mora mayor a 30 y terminamos el año con 3.86, si no mal no recuerdo, mayor a 30 la mora y con casi 14 millones de colocaciones. Y la mora había bajado, o sea, la mora no se había, el indicador de morosidad no se había movido solamente porque habíamos colocado, se había movido porque habíamos logrado recuperar cartera, tomar las decisiones oportunas, refinanciamiento, reprogramaciones, castigo de cartera en general, que no sé por qué no lo había hecho la anterior administradora que había quedado antes que yo. Nos convertimos en agencia del año y es más, gracias a un proyecto que comenzó a trabajar en octubre de ese año, el 2011, Olguita Castillo, que hoy es administradora en Casa Trujillo, una persona de mi total confianza, uno de mis orgullos profesionales porque ayudé en su formación, fui uno de quienes ha trabajado en su formación. No he sido el mejor de repente, ni el único, ni el más grande, pero sí tengo el orgullo de que hoy día ver a una persona como ella totalmente profesional, reputada en el sistema financiero, de muy buenos indicadores, poder decir que sí, yo ayudé a su formación, ¿no? Y un proyecto que se nos cayó, ella lo tomó en octubre, a fines de octubre no quisieron, se optaron por otra institución, a pesar de que encontraron las mejores maneras para poderlos atender, y regresaron en diciembre, cuando no, la otra institución finalmente no cumplió lo que les ofreció. En diciembre llegaron a pedir nuevamente el crédito 2 días después de que nos habían anunciado que el producto de microcrédito en la caja no iba a llegar a la meta, porque iba a faltar de acuerdo a las provisiones que se tenían. Pero en esas provisiones no se involucraba este proyecto. Y por este proyecto la institución llegó a la mora, a la meta, perdón. Llegó a la meta, fuimos nombrados la agencia del año. Eh, es el éxito del equipo, ¿no? Obviamente son éxitos personales, o sea, alguien me dijo siempre, grita tus goles. Sí hay que gritar los goles, que son tus logros, sí son tus logros, pero tú logras las cosas porque te rodeas de buena gente, porque tienes un buen equipo a tu alrededor, porque creen en lo que quieres hacer, lo mismo que hacen los directores técnicos de los equipos de fútbol. Si el jugador cree en lo que tú estás haciendo, te va a apoyar, va a matar por ti. Tus equipos tienen que ser así. ¿Ok? Y salía esto a raíz de que las funciones principales del analista de crédito tienen que ver con el día a día, con que trabajar en el comité de créditos, con apoyar la gestión del gerente de agencia. El analista de riesgos analiza y cuantifica los riesgos a los que se exponen las empresas y entidades financieras en las distintas operaciones que llevan a cabo. Esta es la principal función del analista de riesgos. Para cumplir con sus objetivos, estos profesionales realizan un diagnóstico de la situación financiera de la empresa.
Las entidades financieras no solamente tienen el riesgo crediticio, afrontan diferentes tipos de riesgos. Frecuentemente las actividades profesionales de los analistas de gestión de riesgos tienen lugar en divisiones especializadas en bancos comerciales, en bancos de inversión, en gestoras de fondos de inversión y compañías de seguro. Esto implica la aplicación de metodologías de evaluación y mitigación que las hemos visto, el PEA, el PD, el LGD, etcétera, etcétera, lo que hemos visto hasta la tarde del día de ayer, y la mitigación de los efectos derivados de amenazas procedentes de variables observables en los mercados financieros. ¿Ok? Los riesgos de las entidades financieras pueden englobarse en algunos de los siguientes grupos. Primero, el riesgo de mercado. Por ejemplo, el riesgo de mercado está asociado a las fluctuaciones en los precios de determinadas variables financieras. En relación a este tipo de riesgo se distingue por un lado el riesgo de tipo de interés. Este es consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés. Por otro lado está también dentro del riesgo de mercado el riesgo del tipo de cambio, susceptible de producirse por la volatilidad del mercado de divisas. Perdón. Les he hablado en estos días, en estas conferencias de esta segunda etapa del curso, de los FODAS. He sido muy insistente con eso. Fíjense que el tema del riesgo de mercado está dentro del FODA que ustedes pueden hacer de la institución. El FODA lo pueden hacer personalmente, el FODA lo pueden hacer para cada uno de sus clientes, el FODA lo pueden hacer para el globo de sus clientes, que es la cartera de créditos, el FODA lo pueden hacer para su agencia misma. Son las fortalezas, oportunidades y amenazas, debilidades y amenazas que pueden tener. Siempre sabiendo que fortalezas y debilidades son a nivel interno y oportunidades y amenazas pueden darse a factor externo, como por ejemplo el riesgo de mercado, los riesgos de tipo de cambio, riesgo reputacional, por ejemplo, que podrían ser dentro del riesgo de mercado. El riesgo de crédito se puede producir por dos posibles circunstancias. La posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no asuma sus obligaciones, es decir, el cliente que te dé un crédito no te lo pague, o bien posibles rebajas en las calificaciones crediticias por parte de las agencias de rating, lo que altera el diferencial de crédito en los mercados. Cuando sucede esto segundo, por ejemplo, si hay implicancias directas, por ejemplo, en acciones, restricciones que puede poner el ente regulador para la institución financiera, deja de colocar tanto en esto, baja el nivel de aprobación de cada uno de los funcionarios con nivel de aprobación, sube tu calificación de riesgo, como lo mencionaba el señor Wilmer Dongo, nos subieron hasta 200% en la provisión, por ejemplo, ¿no? En la provisión de cartera. Esas son las acciones que debe tener para mitigarse los riesgos, tanto a nivel de entidad financiera como a nivel individual. Asumiendo que de estas dos posibles circunstancias va a tener que ver también con el desarrollo de la actividad como mercado, de la actividad comercial de la entidad financiera. Porque les comentaba, creo que el día de hoy en la mañana, cuando algunas entidades, por ejemplo, como las cajas municipales, quebraron la perspectiva de mercado objetivo que tienen, ahí se han generado situaciones de riesgo muy grandes. Sé de algunas entidades que, por ejemplo, el año 2017 eran los campeones en colocar créditos hipotecarios. Tanto así que su jefa de crédito hipotecario hoy en día trabaja para mi vivienda hipotecaria, ¿no? Porque las condiciones a raíz del mal manejo de objetivos comerciales que tiene esta institución que tuvo, o que creo que mantiene aún esta institución, hicieron que los créditos hipotecarios tuvieran que reducirse. Entiendo, bueno, ella es amiga mía, conocida, he trabajado varias oportunidades, converso con ella de vez en cuando, pero entiendo, y nunca hemos hablado de este tema, pero entiendo, visto desde afuera, que eso es lo que pasó en esta institución, ¿no? Permítanme, por favor, discúlpenme. ¿Ok? Discúlpenme. El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez referió a dos circunstancias también. En primer lugar, al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones. Ojo, este riesgo de liquidez también va a implicar riesgo de crédito, porque si tu cliente no tiene liquidez suficiente para poder asumir su deuda, también te va a entrar en trompo para el riesgo crediticio. Y el segundo problema es la falta de profundidad de mercado, entendida como la ausencia de suficientes posiciones compradoras y vendedoras para nivel de precios. Y esto creo que tiene que ver necesariamente en la parte comercial, no solamente de los créditos, ojo, no solamente de los créditos, sino también del ahorro, porque si tú no eres atractivo como entidad financiera, con buenos productos de ahorro, con buenas tasas de interés a pagar,
con buenas condiciones para el ahorro, con buenos productos de créditos para el ahorro, por ejemplo, los créditos de autoliquidación o autoliquidables, entonces no vas a generar recursos para poder prestar, para realizar la actividad de la intermediación financiera, independientemente que puedas conseguir líneas de crédito externamente, como lo hacen, por ejemplo, las EPIME. Las EPIME no pueden captar ahorros, pero captan líneas de crédito que ellos luego colocan. Entonces el riesgo de liquidez se puede dar por esos motivos, ¿no? Que el cliente no, por ejemplo, en el tema esto del tema que ha estado tan en boga, que está aún en boga el tema de la cadena de pagos. Si la gente deja de pagar, no tiene liquidez para pagarte, te genera problemas de liquidez como entidad financiera. A la par que te genera el tema del riesgo de crédito, ¿no? Porque no te están pagando puntualmente las obligaciones que tienen para contigo, ¿no? Y también, como lo dice acá el segundo punto, la ausencia de profundidad en el mercado, que no te permite competir, en realidad va a tener que ver con un tema comercial y de competencia con otras instituciones. Tus créditos son demasiado caros y tus ahorros demasiado bajos en tasa de interés. Y es un tema estratégico, el manejo de esas estrategias, que posibiliten tener metas comerciales adecuadas al mercado donde se desarrollan, adecuadas a tus posibilidades de colocación y de captación de ahorros. La posibilidad de tener una buena tasa de interés para ahorros atractiva, para captar, llamar a ese cliente. Y fíjense ustedes que una de las estrategias, por ejemplo, me tocó, por decisiones inclusive personales que hubieron, me tocó pasar de la oficina principal de la Caja Metropolitana a una oficina un poco más pequeña. A ver, las dimensiones, fíjense, en la oficina principal tenía 2 jefes de operaciones para 12 cajeros. Tenía 12 analistas de crédito, tenía 4 plataformas y tenía 2 analistas de crédito ignorativos. Y quiero que lo pongan en proporciones, ¿ya? En una agencia, en una oficina principal que atendía todas las operaciones de la caja. ¿Ya? Y obviamente nuestro negocio directo era el tema microfinanciero y el crédito ignoraticio, ¿ok? Por diversas situaciones pedí mi cambio y me enviaron a la agencia que se encuentra acá por el óvalo Higuereta, la agencia Higuereta. A ver, en el sistema financiero puedes identificar oficinas captadoras y oficinas colocadoras. Por ejemplo, si una empresa que se dedica a créditos microfinancieros se ubica en Gamarra, esa agencia va a ser una agencia posiblemente mixta, captadora y colocadora. Por ejemplo, porque la gente, bueno, genera ingresos adicionales y mete su dinero ahí, pero también te piden créditos, por ejemplo, en Gamarra. La agencia de la Caja Metropolitana en Higuereta, imagínense, tenía un jefe de operaciones que hacía también las labores ignoraticias y al mismo tiempo plataforma. Y turnaba en las horas de almuerzo con un cajero que teníamos, también hacía labores de caja. Y de los 12 analistas de crédito que tenía en la principal, acá tenía un solo analista de crédito. No era más el personal. Y era una oficina que sí captaba, solamente captaba principalmente. Imagínense, en la principal teníamos colocado algo de 20 millones de soles en un año, solamente en un año, en el primer año de mi labor ahí. Acá teníamos 1 millón de soles que lo había ido formando el único analista que teníamos. Ahí. Entonces, existe ese tema, ¿no? Entonces, tu penetración, por ejemplo, Caja Piura cuando vino, que ha sido de las primeras cajas municipales que llegaba a Lima, se instaló en Miraflores. Claro, Miraflores, Caja de Piura. Sí, pues, es que esa es su agencia captadora. Capta ahorros para poder colocar sus créditos en sus agencias colocadoras. Así funciona, ¿ok? El riesgo operativo, el cual se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o fallos de los precios. Atención en el examen. El riesgo operativo, el cual se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos en los procesos, el personal y los sistemas internos o bien la causa de acontecimientos externos. En esta definición se incluye el riesgo legal, quedan excluidos los riesgos clasificados como estratégicos y reputacionales. Yo colocaría los estratégicos y reputacionales en los riesgos de mercado, porque tiene que ver con que la actuación que tengas como entidad se repercute externamente y las acciones de lo externo generan problemas hacia adentro, ¿no? La calificación crediticia es una puntuación que otorgan las agencias de rating a los créditos o deuda de diferentes empresas, gobiernos o personas, según la calidad crediticia que mide la probabilidad de que estos créditos sean impagos. ¿Ok?
que se vean impagos. La calificación de créditos se hace en base al historial crediticio de una persona física o jurídica, natural o jurídica, y sobre todo la capacidad para devolver el financiamiento otorgado. Esta capacidad se hace en base a la analítica de todos los pasivos y activos de esta empresa, persona natural o jurídica. También denominado rating, esta operación consiste en valorar, ya sea para información interna o como método de análisis de créditos de terceros comprometidos, la calidad de la deuda tomada por un prestatario, en base a la capacidad para generar flujos financieros, beneficios, volumen de deuda y crecimiento a mediano o largo plazo en el caso de un país, por ejemplo. ¿Ok? La clasificación del deudor está determinada por su capacidad de pago. La clasificación de los deudores de una cartera de créditos corresponde a una de estas clasificaciones. Puede ser categoría normal, puede ser categoría con problemas potenciales, CPP, categoría deficiente, categoría dudosa y categoría pérdida. Lo ideal es estar, como lo muestra la pantalla, la imagen, estar 100% en condición normal. Y vamos a ir explicándolas poco a poco. Por ejemplo, hay que fijarnos en este cuadro. Y ojo, que es este cuadro solamente la clasificación, no habla de provisiones, ¿ok? Y dice que es un crédito puede ser con categoría 0, con categoría 1, 2 deficiente, 3 dudoso, 4 pérdidas. 0 es normal y 1 con problemas potenciales. Y lo determina de acuerdo al tipo de crédito. Hay clasificaciones que se dan también de acuerdo al destino de los créditos. Fundamentalmente al tipo de crédito va a tener que verse involucrado el destino del crédito. Para créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, una categoría normal cuando está totalmente puntual en sus pagos. ¿Ok? Totalmente puntual. Está con problemas potenciales cuando se encuentra entre el 1 y el 60º día, 60 días de retraso. Es deficiente cuando pasa de 61 hasta 120 días. Es dudoso de 121 días a 300, a un año calendario, y es pérdida cuando tiene retraso más de 365 días. Esto es para créditos corporativos a grandes empresas y medianas empresas. Ojo examen, hay una pregunta sobre esto. En créditos a pequeñas empresas, microempresas, de consumo revolvente y consumo no revolvente, aquí están involucradas, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Un crédito es normal de 0 a 8 días. Un crédito es CPP de 9 a 30 días. Un crédito es deficiente de 31 a 60 días. Un crédito es dudoso de 61 a 120 días y más de 120 días de retraso es un crédito considerado en pérdida. No se rasquen la cabeza preguntándose por qué deficiente, por qué pérdida. Les voy a explicar, tranquilos. En créditos hipotecarios para vivienda es normal de 0 a 30 días, es con problemas potenciales de 31 a 60, es deficiente de 61 a 120 días, es dudoso de 121 a 365 días y está considerado en pérdida cuando tiene más de 365 días de retraso. Estos rangos establecen los periodos de atraso permitidos para los 8 tipos de créditos consignados en la resolución de la SBS número 11356 del año 2008. A ver, cuando hablamos de normal, estamos hablando de un crédito recién, totalmente recién otorgado y que no tiene ningún vencimiento pendiente, ¿ok? Está el cronograma de pagos establecido y el crédito es normal en todas las categorías desde los 0 días de atraso. En el caso puntual de los créditos corporativos, va a tener problemas potenciales desde el primer día de retraso. En el caso de los créditos pequeña, micro, consumo y tarjetas de crédito, de 0 a los 8 días. Y en créditos hipotecarios para vivienda, de 0 a 30 días. Hay una única categoría, como por ejemplo, bueno, en el caso de las empresas, de los créditos a pequeña, microempresa, consumo y tarjetas de crédito, de 0 a 30 días, fíjense bien, de 0 a 30 días, no estoy hablando de clasificación o calificación, ¿ok? De 0 a 30 días, estoy hablando de días de retraso. De 0 a 30 días, el crédito está vencido en la parte capital de la cuota que está vencida. Estamos hablando de un crédito que tiene una, como les digo, una periodicidad de pago de 30 días, ¿ok? Entonces, de 0 a 30 días tienes una cuota. Tu primera cuota, tu segunda, la cuota que se vence en 30 días, ¿ok? Se venció hoy día y desde ese día 0 hasta el día 30 que se venza la siguiente cuota,
Está vencido solamente la parte de capital de la cuota. Fíjate tu cronograma de pagos. Tu cronograma de pagos está establecido así. Capital, interés, interés moratorio, compensatorio, todo lo que venga después de los retrasos. ¿Ok? Sin embargo, hasta el día número 30 está vencido solamente la parte capital. El día 31 está vencido todo el saldo del crédito. Es importante que entiendan eso. ¿Ok? ¿Por qué los nombres de normal, con problemas potenciales, con deficientes, dudosos y pérdida? Esto, y lo vamos a ver aquí más adelantito nomás, ojalá nos esté alcanzando el tiempo, si no lo vemos con todo gusto el próximo viernes, ¿ok? Tiene que ver con el tema de las provisiones. ¿A qué se refiere las provisiones? Y vamos adelante. A ver, todas las empresas tienen que asegurarse de que cuentan con los fondos necesarios para cubrir tanto posibles pérdidas de valor del activo como para hacer frente a potenciales obligaciones que aún no se han materializado, o sea, que no han sido pagadas puntualmente. Estos fondos son conocidos comúnmente como provisiones. Una provisión en el ámbito contable es un pasivo que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente a una obligación con pago previsto en el futuro. ¿Ok? Existe una provisión genérica, que son aquellas que se constituyen de manera preventiva sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio en los créditos indirectos de deudores clasificados en categoría normal. ¿A qué se refiere esto? La genérica es que en el momento que está desembolsando su crédito, inmediatamente se provisiona el 1% para créditos microempresas sobre todo, y en eso me voy a morir. Para créditos microempresa voy a provisionar, por ejemplo, el 1% del saldo capital. O sea, de 1.000 soles de desembolso, el 1% lo provisiono. Provisión genérica aún en categoría normal. ¿Ok? Y como lo dice la pantalla, es normal, tiene provisión genérica. Se constituyen de manera preventiva sobre créditos deudores con clasificación normal. Y a partir de cualquiera de las otras clasificaciones, llámese CPP o con problemas potenciales, deficientes, dudoso y pérdida, se establece una provisión específica que se constituye sobre créditos deudores con clasificación CPP, deficiente, dudoso y pérdida. ¿Estamos bien hasta ahí? Espero que sí. Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se han clasificado en una categoría de mayor riesgo que la categoría normal. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok. ¿Cuáles son las provisiones procíclicas? Las provisiones procíclicas se constituyen en épocas de relativamente alto crecimiento económico y tienen como objetivo que se utilicen para atenuar el mayor requerimiento de provisiones específicas que se daría durante la fase adversa del ciclo económico. ¿Recuerdan lo que estaba hablando el señor Wilber Dongo de Caja Arequipa? A eso se refieren las procíclicas. Vas guardando, como se dice, pan para mayo. ¿Recuerdan lo que veíamos de Basilea? Recuerda lo que va a ir, y esto va a tener que ver, por ejemplo, con Basilea 3 en específico, porque genera la liquidez necesaria no solamente para afrontar la posibilidad de pérdida, sino también para que exista continuidad del negocio, para que la entidad financiera tenga la posibilidad por lo menos de seguir atendiendo, seguir manejándose, por lo menos un año después de la propia emergencia, ¿ok? Después de la propia emergencia. Y según la SBS, la tabla de provisiones para categorías, para créditos en categoría normal, las procíclicas, y este es fuente de ASBAN, de la Asociación de Bancos, dice para los créditos corporativos es el 0.40%, grandes empresas 0.45%, medianas 0.30, 0.50 para pequeña empresa, microempresa 0.50, 1.50 para consumo no revolvente, consumo revolvente, perdón, para el no revolvente el 1% y 0.40 para créditos hipotecarios para vivienda. Las tasas varían para casos para los que se cuente con garantías preferidas, autoliquidables o cuando se trata de convenios de descuento por planilla para el caso de créditos de consumo. ¿Se dan cuenta de esa atingencia? ¿Alguien me puede hablar sobre esa atingencia que está poniendo en esa observación final? Las tasas de estas provisiones procíclicas varían para casos para los que se cuente con garantías preferidas, autoliquidables o cuando se trate de convenios de descuento por planilla para el caso de créditos de consumo. ¿Por qué? Porque estos créditos tienen una garantía real. Los créditos con garantía preferida tienen garantía real, puede ser una hipoteca o una prenda industrial. Tienen una garantía, están respaldados. Los autos liquidables, ¿a cuáles se refieren? A los créditos otorgados con garantías líquidas, por ejemplo.
Yo incluiría inclusive como autoliquidables a los créditos pignoraticios porque tienen la garantía de la joya. En los créditos autoliquidables con garantía de depósito se otorgan hasta el 90%, en el mejor de los casos creo que ha variado esa tasa, hasta el 90% de tus depósitos en ahorro de plazo fijo. O sea, si tienes 1.000.000 te pueden dar hasta 900.000. Y en el crédito pignoraticio es hasta el 80, el 90% también creo del valor comercial de la joya, después de la tasación. Y obviamente, y fíjense en qué va a recaer todo esto, y también para los créditos de convenio de descuento por planilla. ¿Por qué habla de todos este tipo de créditos? Porque están garantizados, el nivel de riesgo va a permitir bajar esos costos, bajar el nivel de provisiones, porque ya, si no te paga, chapas el dinero de la cuenta de ahorro, si no te paga, adjudicas la joya y la vendes, si no te paga, adjudicas la hipoteca, por ejemplo. Los niveles de riesgo son menores. Por eso esta tabla de provisiones procíclicas, si lo vamos a ver en el siguiente cuadro, va a variar de acuerdo a cómo está garantizada la operación crediticia en cuestión. Y aquí está. Tipo de crédito para créditos corporativos, categoría de riesgo normal, tiene esta tabla de provisiones. Es el 1% para categoría normal y con problemas potenciales, categoría de riesgo mayor a normal, categoría de riesgo mayor a normal. Tiene, por ejemplo, con problemas potenciales el 5%, 25% en deficiente, dudoso en 60% y el 100% en pérdida. Tómenle captura de pantalla si pudieran a esto, o me lo piden con toda confianza al correo y se los envío, no hay ningún problema. Pero alguien está perdido respecto a esto. ¿A qué se refieren las provisiones? ¿Provisiones sobre qué? Son las provisiones. Esos porcentajes están referidos al porcentaje que deben provisionar respecto al saldo de capital en mora. Es decir, si un cliente, por ejemplo, microempresa está en pérdida, tiene más de 120 días, así lo cobre, la entidad financiera ya lo perdió. Te debe 1.000.000 de soles, ya te paga 1.000.000 de soles a los 125 días, ya perdiste 1.000.000 de soles. Son pérdidas, de verdad, son pérdidas, por eso nadie te va a atender. Para el caso de la tabla 2, solo pignoraticio y crédito revolvente. Para el caso de la tabla 3, en la parte de abajo, tabla 3, solo elegible para planilla cash y no revolvente. Fíjense cómo cambian el nivel de las provisiones. Si con problemas potenciales y sin garantías de por medio, no autoliquidables, por ejemplo, o no planilla, de 5% baja al 1.25, de 25% en deficiente a 6.25. Dudoso en la tabla 1, 60%, 15% en la tabla 3. Y en pérdida de 100% en la tabla 1 a 30% en la tabla 3. Y en la tabla 4, por ejemplo, fíjense ustedes lo que les decía, que tiene que ver con el tema de los riesgos por la garantía que tiene cada uno de estos créditos. Garantías preferidas o autoliquidables, todas son las provisiones al 1%. Qué lindo, ¿no? Qué bacán. Ahorita nos ponemos a colocar todo con garantía hipotecaria, así sea 5.000 soles de crédito. No funciona así. Y a eso se refería, por ejemplo, en el tema de lo que tienes que ver para que no tengas problemas con el tema de la colocación. Porque, entre otras cosas, tienes que estar de acuerdo al mercado en el que se desarrolla tu negocio financiero. Hemos llegado a la finalización de esta conferencia número 12, señores. Es un gusto siempre estar con ustedes. Entiendo que esta semana se definen los horarios para nuestro nuevo curso de agente financiero. Va a estar bien bonito. Tiene 3 módulos. Con cada uno de los módulos tiene todos los perfiles adecuados para la atención al cliente financiero. Tiene el módulo de operaciones, donde vamos a tratar los perfiles de cajero, plataforma y jefe de operaciones. El módulo de créditos, que tiene el perfil de analista de créditos, y el módulo de cobranza, que tiene el de gestor de cobranza. Adicionalmente, también deben definirse los horarios para el crédito, para el curso de administración bancaria y financiera. Es un gusto estar con ustedes. Mañana es domingo. Procuren quedarse en casa, todavía hay riesgos serios del rebrote del coronavirus. De verdad es peligrosísimo. Cuídense, lávense las manos frecuentemente, mantengan la distancia social, cuiden a su familia, cuídense ustedes, de verdad. Porque si no nos vemos ahorita, yo lo quiero ver más adelante y poder celebrar la vida. ¿Ok? Es un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga inmensamente, siempre, siempre. Que más que éxito y felicidad les brinde bendiciones. Y el éxito y la felicidad van a venir después de esas bendiciones.
Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes en este curso, gestión de riesgos número 2, a partir del mediodía del día viernes próximo. Saludos, cuídense mucho.